Un amigo siempre es leal. Y el hermano nace en la adversidad. Stanley Pines, a diferencia de cualquier otro personaje de Gravity Falls, es un fracasado. ¡Stan! ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que no hice? Una persona cuyo destino giraba en su contra para al final terminar siendo el fraude que durante la mayor parte de su vida trató de evitar. Pero más allá de sus defectos, de las pocas esperanzas que nos dan acerca de él, se esconde un ser trágico, una persona que lidió con el dolor de decepcionar a las únicas personas que le dieron la mano por un objetivo noble y desastroso a la vez, convirtiendo el viaje del tío Stan en una simple carga a tomar en cuenta. La recriminación por parte del mundo a Stanley siempre estuvo presente, nunca fue el mejor en algo, en los estudios, en ser un buen hijo y realmente apenas si podía considerarse un buen hermano. ¡Ey, descuida, hermano! ¿A dónde vamos? ¡Vamos juntos! Su gemelo Stanford Pines era lo que de algún otro modo anhelaba ser, alguien inteligente, que le sobraba talento en cada cosa que hacía y sobre todo que enorgullecía a las personas a las que apreciaba. A pesar de esas diferencias, los hermanos se mantuvieron unidos, deseaban que sus caminos se alinearan milagrosamente, aún sabiendo que sus destinos se separarían cada vez más. Uno de estos días, tú y yo nos iremos navegando de este tonto pueblo. Encontraremos tesoros, nos seguirán las chicas y seremos un equipo imbatible de aventureros. La envidia que llegó a sentir Stanley por su hermano lo cegó, siendo el culpable de arruinar el futuro exitoso de Stanford por el miedo constante que sentía a quedarse solo. Desde ese momento algo se rompió, esa amistad que había del uno por el otro se desvaneció en un instante. Esto no fue un accidente, Stan. Tú lo hiciste porque no soportabas que fuera a la universidad solo. Stanley acabó con el futuro de su gemelo y de paso ocasionó que el suyo tomara un mismo rumbo, haciendo que lo que de alguna otra forma trató de evitar desde siempre lo alcanzara sin darse cuenta. Pues esta vez le costaste potenciales millones a la familia y mientras tú no hagas una fortuna, no serás bienvenido en esta casa. Ese sentimiento de soledad se transformó en un vacío que trataba de llenar con algo tan falso como él mismo. El dinero. Hola a todos, me llamo Stan Pines de la empresa Stanco. Pasó de ser una persona que se esforzaba por ganarse el pan de cada día a un estafador sin ningún tipo de meta. Ya no le quedaba nada, sus padres lo ignoraban, ya no tenía un centavo y lo que llegó a ser su pilar para tener ganas de vivir ahora era un fantasma. ¿Fuiste a tu universidad soñada? No exactamente. La búsqueda de algo mejor lo condujo donde estaba su hermano, Gravity Falls. que luego de años sin verse estaba ahí, ¿Vino a robarme los ojos? pero ahora luciendo totalmente diferente. Su decadencia física y mental se notaba a simple vista. Este pueblo en el que vivía escondía secretos que lo consumían gradualmente, siendo el rencor aún yaciente la pizca que derramó el vaso. Mientras tanto, ¿dónde estuviste? Viviendo en tu elegante casa del bosque, guardándote el dinero de tu universidad porque solo eres un egoísta. ¿Yo soy egoísta? ¿Yo soy egoísta, Stanley? ¿Cómo puedes decirlo después de quitarme la universidad de mis sueños? Te doy el chance de por primera vez hacer algo valioso en tu vida y ni siquiera me oyes. Un accidente provocado por Stanley hizo que su hermano desapareciera, que el trabajo de su vida se viera reducido a los sentimientos negativos que se guardaban mutuamente por una estupidez del pasado. Stanford vuelve, no fue mi intención. Si antes Stanley consideraba que estaba perdido, ahora ya no le quedaba nada, no tenía un hermano y mucho menos un incentivo para luchar. Fue así como empezó todo. Suplantó la identidad de Stanford para trabajar en la posibilidad de recuperarlo en algún momento de su vida. Oye, ¿cómo dijiste que te llamabas, hombre misterioso? Oh, Ford. Stanford Pines. El fracaso había quedado de lado, este nuevo giro dio en él una segunda oportunidad, convertir a este sitio de misterios en un lugar para cambiar los lamentables años que había estado soportando en su espalda, decidiendo con esto fundar la cabaña del misterio y para muchos el inicio de un nuevo camino. Este lugar se había convertido en su hogar, ahora tenía amigos, personas que aportaban pequeñas cosas que llenaban el vacío aún existente. Fueron Dipper y Mabel los que le dieron el amor que consideraba inmerecido, pero detrás de toda la historia de redención aún estaba el hombre empecinado en recuperar lo que alguna vez tiró a la basura. Su vida se había partido en dos, por un lado estaba la del tío bueno que cuidaba de sus sobrinos mientras estafaba a los lugareños y por el otro la del viejo que transformó esa estupidez que le restregaron en la cara en un ingenio suficiente para construir la máquina
máquina que le devolvería a su familia. Pero aún después de todo algo faltaba, un libro que servía como conexión al portal que estaba tratando de construir y que inesperadamente tenía Dipper, una noticia que más que alegrarlo lo inquietó. Ese paso que tanto esperaba estaba en sus manos, aunque el miedo a lo que seguía después lo carcomía de a poco. Las mentiras sobre su identidad y lo que había dentro de la cabaña llegaron a su límite, siendo sus propios sobrinos los que no entendían aún la razón de su tío para ocultar toda esta historia. Aunque ya era tarde, la máquina que pasó años construyendo por fin funcionó, y lo que parecía una simple explosión se convirtió en la llegada de lo que tanto había estado esperando. Mi hermano. Stanford Pines estaba de regreso, trastocado y con un odio hacia lo que le había hecho su hermano. No solo le había dañado su pasado y presente, sino que ahora estas personas inocentes estaban involucradas en un mundo de rarezas que desconocían por completo. Nunca vas a agradecerme, ¿cierto? Ambos se siguieron odiando y lo que parecía el al fin cumplimiento del sueño de Stanley se volvió un simple acontecimiento del montón. Si bien su hermano había regresado, no fue como lo esperaba. El rebuscar durante tantos años en las notas de Stanford provocaron la inminente llegada del Raromagedón, aunque para algunos solo era el principio del fin. Este apocalipsis no tenía reversa, todo era orquestado por Bill Cipher, un ser interdimensional que no tenía límite alguno. Para este punto Stanley solo era una pieza sobrante. Ahora, como la mayoría de su vida, no podía hacer nada, solo ver cómo su hermano se encargaba de todo y ser un inútil una vez más. La lucha contra Bill se tornó una batalla contra el tiempo. La victoria para los buenos estaba a un paso, pero el simple hecho de tomarse las manos para los Pines era un hecho insoportable. Lo siento, Stanley, lo sé. Ayúdame a solucionarlo, ¿puedes? Bien, solo haz una cosa. Di, te agradezco, ¿qué? Por lo que a tan solo un segundo de salvar al mundo, ambos lo condenaron. ¡Sábelo todo! ¡Eres un creído! Solo quedaban ellos contra el ser más poderoso de la existencia, solo quedaba una opción. Uno tenía que sacrificarse y ese fue Stanley, quien utilizando las artimañas que lo acompañaron durante toda su vida, acorraló a Bill Cipher. Hago una buena imitación de mi hermano, ¿cierto? Siendo esta la única vez que por fin elegía por encima del dinero, el poder o algo que no fuera para él mismo, y sin más espera, su mente se borró. Hice algo bien después de todo. Ya no quedaba nada del viejo Stan, no habían recuerdos o algún tipo de esperanza, pero en un momento casi real empezó a recordar lo único que nunca se separó de él, llenando esa mente vacía y sin metas en un nuevo sitio para ser más que un simple fracasado. La vida de Stanley Pine sigue una línea desastrosa. Pese a que nosotros la vemos en un abrir y cerrar de ojos, la mayoría de su existencia estuvo en el punto más bajo. Nadie le tenía fe. Fue un perdedor que por más ganas que le pusiera a salir de ese camino miserable, el mundo entero se lo impedía. La relación con su hermano fue una salvación, un bote que estuvo con él desde siempre, pero que solo hasta décadas después tomó una forma en concreto. Que Stanley sea un viejo estafador solo es un reflejo de lo que los demás creyeron que sería hasta el final de sus días. Alguien adicto a las cosas materiales que más tarde que nunca se convertirían en piezas desechadas, siendo las amistades y propias personas las que le harían algo más de sentido a la pesadez que cargaba constantemente. Dipper y Mabel fueron el verdadero pilar del tío Stan, dos pequeños que le hicieron ver que podía ser más que un tonto obstinado en sus propias ideas, podía ser alguien importante para ellos, para llenar sus vidas de un verdadero sentido, convirtiendo la existencia de este perdedor en la pieza más importante para darle a este mundo lo que realmente necesita.